Primero de diciembre se cumplen 2 años, el primer tercio de la administración de la Cuarta Transformación, así llamada, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de esto, cómo llega el presidente López Obrador, cuáles son los grandes pendientes según los ciudadanos, me acompaña por una parte Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y por otra parte también Francisco Abundis, director de la encuestadora Parametría. Los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a tener un problema de comunicación por un momento porque no puedo escucharles, pero sí les quiero preguntar. Primero, Roy Campos, haces un tracking diario del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, un seguimiento diario de la aprobación. Y quisiera preguntarte, Roy, primero que antes que a Francisco, parece que el presidente está tocando los puntos mejores o de mayor aprobación a lo largo de todo el año. Platícanos un poco de eso, Roy. Así es. Primero, gusto saludarte. Efectivamente, mira, en promedio noviembre es su mejor mes, aunque no terminó subiendo los últimos, ya que hacemos diario, los últimos días cayó, los últimos días no controló la agenda, pero en noviembre aprovechó un impulso que tenía todo el impulso del combate a la corrupción, le apareció algo del tema de Rosario, el regreso de Ciro le favoreció, algunos temas le convenían, de manera que, fíjate, termina en la aprobación de noviembre de 2020 prácticamente la misma que tenía en noviembre de 2019. Tener la misma aprobación y el punto más alto del año en un año con caída económica, en un año con la pandemia, es un logro de la imagen del presidente López Obrador muy fuerte. Sí es, digamos que noviembre, no digo que su mejor momento, porque no podemos hablar de que el país está en su mejor momento, pero que llega bien aprobado y prácticamente con un costo mínimo en un año pésimo para México. O sea, recuperó lo que pudo haber perdido durante la pandemia, Roy. En el año, hubo días en el año donde estuvo en 60% y hubo días de 46%. Es decir, el rango estuvo de 14 puntos en el mínimo y el máximo. Por ahí de junio estuvo en los mínimos, tuvo días de 46% y luego se recuperaba. Pero termina, a final de cuentas, a partir de julio, a partir del anuncio de que venía Lozoya y luego las filtraciones de Lozoya, a partir de que se pone en la agenda el combate a la corrupción, empieza a recuperar puntos y en noviembre, aunque no es un mes de recuperación, sí termina muy bien aprobado comparado con el resto del año. Francisco Abundis, qué gusto saludarte. ¿Coincides con estas mediciones? Mira, te diría que el presidente llega en buena forma, no obstante que ha perdido buena parte de la aprobación desde que empezó su administración. Cuando él empezó en enero del año pasado, sus niveles de aprobación llegaron a 86%. Hoy día lo tenemos en 69%, ha perdido casi 20 puntos. Lo hemos tenido, de hecho, más abajo, en 65, 60 puntos. La verdad es que tuvimos un momento, básicamente entre marzo y agosto, donde tuvimos una especie de apagón informativo. Nadie sabía lo que estaba pasando, porque la única forma de saber lo que está pasando es con mediciones cara a cara. Y en este apagón informativo, con el último dato que nos quedamos, que fue febrero, el presidente venía cayendo, digo, esto es en la parte más coyuntural, más que en las tendencias de largo plazo, en enero y febrero. De marzo hasta julio hicimos mediciones telefónicas que, si bien son imperfectas, nos pueden dar algún indicador, pero ya para agosto, cuando medimos nuevamente al presidente, había una recuperación respecto al último dato de febrero. Eso es en lo más coyuntural. Yo creo que más allá de los números, Mario, lo interesante aquí es ver qué es lo que está observando el público, qué está valorando, en qué renglones o en qué materias está evaluando bien al presidente, en cuáles mal, y luego algunas preguntas que se generan de manera natural por todo lo que ha pasado. Te diría, si vamos primero a las áreas de evaluación, que está bien evaluado en combate a la corrupción y combate a la pobreza. Y los dos peores sería lucha contra el narcotráfico e inseguridad. Entre una y otra, digamos, renglón, hay 20 puntos de diferencia, lo cual quiere decir que
pues la opinión pública en México está distinguiendo bien las fortalezas de esta administración y sus debilidades, mientras está alrededor de 65% en sus mejores evaluaciones, que son estos dos renglones, corrupción y lucha contra la pobreza, en los otros renglones más débiles, que es lucha contra el narcotráfico e inseguridad, está más como en 45. Ahora, hay algunas preguntas, Mario, que surgen de manera natural. ¿Por qué con estos niveles de aprobación que está teniendo, ¿no? Desde que acabó la pandemia, entre 65 y 69%, que es nuestro último dato, ¿por qué no ha habido más costo o mayor afectación en su imagen con decisiones polémicas que ha tomado? Con más de 100,000 defunciones por el manejo de la pandemia, con una evaluación como la que tuvimos la semana pasada, donde entre 53 países, según Bloomberg, somos pues el peor lugar para vivir la pandemia. Sí. No hay un costo mayor, digamos 100,000 defunciones, y solamente el mes pasado tuvimos la mayor tasa de mortalidad. Consecuencia de esto, ¿por qué no le ha costado todo el tema de pérdida de la expectativa económica, desempleo y otros temas ya más estructurales, los dos primeros más coyunturales, pero ¿por qué no le ha costado el tema de inseguridad? Y yo te diría que la pregunta que es más difícil de responder es ¿por qué cuando en esta administración se han revelado algunos casos de corrupción o se han publicado por medios de comunicación, no los demos por hechos, simplemente algunas sospechas sobre o tráfico de influencias o bienes que no se explican del todo su procedencia dentro de los propios funcionarios, porque esto no le está costando al presidente o incluso dentro de su propia familia, y la corrupción sigue siendo de los temas mejor evaluados? Varias preguntas que responder en este tema, Mario. Por supuesto, tal vez la respuesta también está en tu análisis, Roy, que has publicado obviamente, en el sentido de que el presidente es bien evaluado por ciertos sectores de la población, los mayoritarios, los más pobres, tiene sus peores calificaciones en los sectores de mayor poder adquisitivo y con mayor grado de escolaridad. Está gobernando para un país específicamente el presidente López Obrador, Roy. Mira, está gobernando para lo que él llama el pueblo. O sea, lo voy a poner así, ¿no? Él llama el pueblo a los que han sido marginados históricamente por el país, a los pobres, desempleados, estudiantes sin oportunidades, es decir, a lo que él llama vamos a hacer algo de justicia social. O sea, él es muy claro, pues, es decir, no se trata de crecer, sino se trata de disminuir las diferencias. El análisis que sea, Paco, interesante, debe darte otro, fíjate nada más, que explica mucho, ¿de qué segmento se le considera a él que está cercano? ¿Qué tan cercano ha estado de las redes sociales? Se piensa que él ha estado cercano de las redes sociales, de los jóvenes, de los indígenas, que es honrado, cercano a la gente, se preocupa por los pobres. ¿Y de qué segmentos se percibe que no ha estado? Y voy a darte los 4 menos cercanos a él. Y todos son víctimas, familiares y víctimas del COVID, mujeres, familiares de desaparecidos y padres de niños con cáncer. Es decir, creo que uno de los déficits es que no ha hecho empatía con grupos de víctimas y se le percibe que no ha estado cercano de ellos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el presidente, la fortaleza es él, no lo que ha logrado hacer con el país. La fortaleza es él, sigue siendo el honesto, el cercano, el preocupado por los pobres, el justiciero, por decirle de alguna manera, y el que hizo lo que hizo, una gesta durante años para llegar y vencer a la mafia que gobernaba. Entonces sus seguidores, 90% de los que votaron por él, lo aprueban, mantiene una base sólida. ¿Podría volver a ganar el proceso electoral, Roy, si fueran hoy las elecciones, por ejemplo? Sí. De hecho, hasta más amplio, ¿no? Hoy ganaría, en la estimación que hay en esta edición, 58% López Obrador, 22% Anaya, es decir, ganaría claramente, volvería a arrasar, como arrasó en el 2018, si fuera la elección con los mismos personajes, las mismas alianzas, los mismos partidos. Claro, ¿no? Claro. Los hubiera no existe, pero él tiene hoy la popularidad suficiente para volver a ganar. Pues muchas gracias, veremos mañana el mensaje del presidente a esta hora más o menos, a las 5 de la tarde será tiempo del Centro de México. Gracias Francisco de Bundes y Roy Campos, siempre un gusto a los dos saludarlos. Hacemos una pausa, gracias. Regresamos, todavía tenemos más en Perspectivas desde México.